RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar esta hora. Estamos en contacto ya con la doctora Nelly Aedo, jefe del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento aquí en RCR. Doctora Aedo, gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, doctora Edo, bien, en estos últimos días se han presentado una serie de problemas respecto al accionar de las rondas campesinas. Recordemos ya semanas atrás este problema que se presentó con un grupo de periodistas, un equipo de periodistas del programa Cuarto Poder, en donde un grupo de ronderos en Chadín, en Cajamarca, con el periodista Eduardo Quispe y su equipo de trabajo, el pasado miércoles 6 de julio fueron secuestrados por un grupo de ronderos. Algunas personas allegadas al gobierno y autoridades del gobierno dicen que no se trató de un secuestro, sino de una retención. La Defensoría del Pueblo se pronunció al respecto, ¿no, doctora? Así es, estimado colega, buenas tardes, muchas gracias por la entrevista. La Defensoría del Pueblo ha rechazado y lamentado estas acciones que por medio de la prensa nos estamos enterando, hemos tomado conocimiento del caso de Cajamarca, y en su oportunidad la Defensora del Pueblo inmediatamente se comunicó con la producción de este programa periodístico de Cuarto Poder, y rápidamente se hicieron las diligencias a nivel de la policía, fiscalía, para que no se afecten los derechos fundamentales de los periodistas, ¿no? En ese sentido, la Defensoría ha lamentado estas actuaciones y ha solicitado que las rondas campesinas puedan actuar en el marco de las prerrogativas que les da ciertamente la ley, y considerando los límites que pone para su actuación la Constitución política. Recordaba esto porque también ahora se presentó este caso ya en Chile, en La Libertad, este secuestro también de personas, de mujeres, que estaban acusadas de hacer accionar de hechicería, según ellos, según las personas que han tomado esta decisión, los ronderos, y incluso se ha denunciado maltratos y también una serie de acciones contra estas personas. Le decía esto porque quiero llegar ya a la necesidad de diferenciar, porque si bien es cierto, las rondas campesinas están reconocidas estatalmente, ¿no, doctora? Así es, están reconocidas. Permítame también hacer un comentario sobre este caso de La Libertad. Es muy lamentable esta situación que ha ocurrido con esta ronda campesina. Es un caso puntual que hemos recibido. Le hemos recordado a la ronda campesina y le hemos exhortado a que puedan liberar a las personas que estaban retenidas y que habrían sufrido graves agresiones en el marco de esta actuación, que no está permitido de ninguna manera en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? En este sentido, ayer se ha logrado la liberación de estas personas, que al final en un grupo de 8 personas, ¿no? Eran 7 mujeres y un hombre, pero sí es importante señalar que no se puede permitir este tipo de acciones, y lo han reconocido incluso las bases ronderas de La Libertad, ¿no? Su organización regional, quien ha llamado incluso a que se pueda dejar de lado a estos malos ronderos, vamos a decirlo, que habrían actuado fuera de la ley. La justicia rondera es muy importante en nuestro país. Ellos aplican una justicia comunal, están reconocidos hace ya varios años, y nace de la propia comunidad que se organiza frente a la falta de presencia del Estado para poder resolver los conflictos interpersonales que se presentan dentro de ese espacio territorial donde se ubican las comunidades en las zonas rurales.
pero hay un respeto de la población que le tiene a la actuación de las rondas campesinas y tienen legitimidad en su actuación en muchas zonas. Sin embargo, estos excesos y graves vulneraciones a la integridad física, a la dignidad de las personas, que en este caso se ha evidenciado a través de los medios de comunicación, por los videos que se han difundido, no puede permitirse, y en ese sentido la Defensoría sí ha sido enfática y tajante en que se puede investigar estos hechos, y el Ministerio Público, pues, después de la investigación célere y exhaustiva, determine las responsabilidades que hay en este caso. Y a la vez también hemos hecho un llamado a todas las rondas y a sus integrantes para que puedan enmarcar sus actuaciones siempre considerando los límites que la Constitución les otorga, que es el respeto a los derechos humanos de la población y a la dignidad de la persona. Lo lamentable es que, si bien es cierto, hay una serie de necesidades en cada población en donde hay rondas campesinas, también no hay presencia de autoridades, ¿no? Por ejemplo, en una comisaría no puede haber los efectivos policiales necesarios. Por ejemplo, en lo que corresponde al Ministerio Público, a veces no hay ningún fiscal. Entonces, o hay temor incluso de amenazas por este tipo de, bueno, vamos a nombrar malos ronderos, que ellos toman la justicia por sus propias manos, como hemos visto en La Libertad. Sí, para esto es importante, es muy importante que el Estado pueda encaminar una coordinación permanente con los integrantes de las rondas campesinas. No se puede dejar sola la actuación en este tipo de casos, y en el marco de una coordinación entre el Ministerio Público, entre el Poder Judicial y entre las autoridades ronderiles, deben trabajar permanentemente en espacios de coordinación que pueden ser promovidas por el propio Poder Judicial, por el Ministerio Público, para que pues se pueda determinar con precisión y cercanía una pedagogía también hacia las funciones y límites que tienen las rondas campesinas. La Defensoría, por su parte, está en ese camino, siempre lo hemos hecho, pero es importante recordar que el legislativo tiene un trabajo muy importante que no ha cumplido desde la expedición de la Constitución Política, desde 1993. El artículo 149 señala que en el Perú se reconoce la jurisdicción comunal impartida por las comunidades campesinas nativas con apoyo de las rondas campesinas, y que los alcances y delimitación específica para los casos que debe conocer la justicia comunal deben ser desarrollados en una ley, ¿no? Una ley de coordinación entre la justicia comunal y la justicia administrada por el Poder Judicial. Entonces, esta ley lamentablemente no se ha emitido, y existe ese vacío en el que hay muchas situaciones que, digamos, caen en esta línea, ¿no? De qué se puede conocer y qué no se puede conocer, y también va a veces en perjuicio de la propia justicia rondera, hay que señalarlo, y en otros casos puede presentarse, digamos, vulneración de los límites establecidos por la Constitución, como claramente se ha visto en el caso de La Libertad. Por esto, nuestra invocación también al legislativo para que pueda retomar el debate de este proyecto de norma que fue presentado hace mucho tiempo. Habría que actualizarlo, habría que trabajar con el Poder Judicial nuevamente, con todos los integrantes del sistema de justicia en el Perú, y por supuesto con los representantes de las comunidades, de los pueblos originarios y de los integrantes de las rondas. Es muy importante lo que usted dice, doctora Edo, sí, recuerdo, porque este es un pedido que ya ha hecho de mucho tiempo la Defensoría del Pueblo, esta ley de coordinación entre la justicia comunal y la justicia común, ¿no? Las pautas para la necesaria ley de coordinación, que es muy importante. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué información tiene último? ¿Por qué quedó esto de lado en el Congreso de la República? En este periodo legislativo, en verdad no conocemos que se haya debatido el tema, pero en legislaturas anteriores, en periodos
en el Congreso anteriores, se estuvo debatiendo y luego no se llegaron a consensos y fue archivado el proyecto de ley. Lamentable. Ahora, doctora, volviendo al caso de la libertad, entonces lo que debe servir como ejemplo para que esto no se repita continuamente es que se llegue a la sanción, a sancionar a los responsables porque han cometido un delito. Definitivamente la institución nuestra, la Defensoría del Pueblo, ha sido enfática en que se tienen que investigar estos hechos que pueden ser aislados dentro de la justicia comunal para que no se repita con otras personas la vulneración de derechos. La justicia comunal no se puede deslegitimar por este tipo de acciones totalmente degradantes contra la dignidad de las personas que han sido indebidamente sometidas a nuestro criterio a una actitud abusiva por parte de la ronda de esta zona. Así lo hemos manifestado en un comunicado público, ¿no? Y les hemos recordado también cuáles son estos límites y por ello se les pidió que se entregue a la policía. En ese mismo comunicado y en coordinaciones directas con la Fiscalía en el Departamento de la Libertad, también se ha pedido que se haga esta investigación diligente y célere y por supuesto esto debe servir, es cierto, estas acciones deben servir para reflexionar sobre estos límites que estamos hablando y sobre la necesidad de siempre poner a la persona en el centro de nuestras acciones, a la persona humana, la dignidad y los derechos de la persona, tanto en las intervenciones que se realizan dentro de la justicia comunal como en las intervenciones que se realizan dentro de la justicia ordinaria. Está proscrito en nuestro país por tratados internacionales que hemos suscrito toda acción vinculada a hechos de tortura. Eso está proscrito y no solamente está proscrito para las personas de la justicia comunal o cualquier ciudadano que pueda cometer lesiones o vulneraciones graves en la vida, salud de las personas, sino también para las autoridades, por ejemplo, policiales, ¿no? Hay una tipificación específica en la materia. Entonces, hay que dejar de lado todo esto y que no se vuelva a repetir una situación como esta con ninguna ronda, ni en esta zona, ni en ninguna otra zona. Por esto nuestro llamado a que desde el Poder Judicial también pueda retomarse estas mesas, que sabemos que en departamentos como en Cusco, por ejemplo, funcionó una mesa, una escuela, digamos, intercultural, donde había mucha cercanía entre las autoridades judiciales y los representantes ronderos del departamento de Cusco y trabajaban mutuamente en un diálogo, nutriéndose en, digamos, una igualdad de condiciones de las experiencias, y es ahí la oportunidad de que las autoridades estatales puedan hacer pues esta pedagogía para que la propia justicia comunal no se vea perjudicada con este tipo de acciones. Ahora, y esto no tiene nada que ver, doctora, que el Estado pues haya reconocido a las rondas campesinas y a las comunidades indígenas como una expresión de diversidad cultural, ¿no? El derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental. Ese es un derecho consagrado en la Constitución política, en el catálogo de derechos fundamentales. Además, el Perú ha suscrito, ¿no?, ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que precisamente aborda los derechos colectivos de la población indígena y originaria de nuestro país y está vigente desde el año 1995. ¿Para qué? Para que se respete, por ejemplo, el modo de vida particular que tienen estas comunidades y, por supuesto, esto pueda armonizar con los otros derechos que tenemos. Entonces, no se debe, digamos, tener un mal entendimiento de este tema. El derecho a la identidad cultural está garantizado en nuestro país y más bien hay que ir trabajando cada vez más para que nuestra administración pública, los servicios públicos que se brindan, puedan realizarse con pertinencia cultural. Ahora, el presidente de la República, Pedro Castillo, pues no se ha pronunciado lamentablemente al respecto de estas situaciones que se han dado con los ronderos. El que sí se pronunció fue el ministro del Interior, Mariano González, que condenó estas acciones violentas de las rondas campesinas y por ello hoy ya un grupo de ronderos, Norville Heredia, por ejemplo, presidente nacional de las rondas campesinas,
está señalando que están pidiendo ya la renuncia del ministro del Interior. Bueno, por eso son temas ya políticos, y muchas gracias, doctora, por esta entrevista, por esta explicación que nos ha dado a los miles de oyentes que tenemos y televidentes en diferentes puntos del país. Esperamos contar en otra oportunidad con usted. Muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos estado con la doctora Nelly Aedo, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. RCR, la red que comunica y une al Perú.